Bien, vamos a estar hablando estos días. Este día lo vamos a dedicar a dar una breve introducción, a saber de qué estamos hablando, hacia dónde queremos caminar y ver qué entendemos, por así decirlo, con consagración, con dedicación. Bueno, lo vamos a ir explicando poco a poco. Ahorita va a ser una introducción nada más. Esta introducción ojalá nos anime a poder seguir caminando. La idea de esto, vamos a llamarla así, la idea es que al final de esta semana tú quieras consagrarte a la Virgen. Agua. Seas o no seas miliciano, eso no nos interesa. Bueno, a mí no. A lo mejor es que no es lo interesante. Lo que verdaderamente quisiéramos con esta semana, que les digo, pues no sé si ha sido Dios, ¿verdad? Pero yo he tenido la idea de que pudiéramos cambiar, y más que ser una serie de pláticas, nunca serán conferencias, sino es así, breves pinceladas, pero más que dar clases, a mí me gustaría que también hiciéramos por ahí algunos momentitos de silencio, algunos momentitos de oración, para saber qué quiere la Virgen de mí, ¿no? Para eso, pero no tengo que conocerla, no tengo lo iremos viendo. Para que al final de esta semana, si Dios quiere, Dios nos conceda la gracia a todos de poder querer dedicar nuestra vida a la Santísima Virgen María. Sea o no ser cristiano, eso es lo de menos. Pero que si quisieras tú, o quisiéramos nosotros, dedicar la vida a la Santísima Virgen María. Y es muy bonita la consagración. Ahora ustedes, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Yo quisiera empezar con un texto de... ¿Saben que hace un año ya hablábamos de la Santísima Virgen María en los Evangelios? Sí, ustedes digan. Sí, estuvo muy padre el curso. Quiero tomar un texto que casi no se pone, pero que van a ver ustedes que es muy interesante. Bueno, antes de empezar ya de lleno, miren, pues aunque es una semana, vamos a llamarle que vamos a dedicar estas tardes como un mini retiro, ¿no? Es en ese asunto. Entonces, bien, lo menos importante es que ustedes estén tomen apuntes, eso a mí me fastidia mucho. Porque, pues ya llevo un año aquí, y tienes 3 libretas de todas las apuntes, no sé. Y cuando uno te pregunta algo, es que no es el objetivo. El objetivo no es conocer más, sino amar mejor. El objetivo es amar mejor, ¿no? Entonces yo les pido eso, sí, claro, tomen alguna nota, algo que les llame la atención, alguna cita bíblica, por supuesto, pero que no sea, ¿y qué dijo? ¿Y cuántos eran? ¿Y qué? No es que no es eso. Es dar ideas para que yo lo pueda hacer vida, para que yo pueda dar un paso. Ahorita vamos a ver cómo es esto de la consagración. Vamos a ir haciendo un pequeño camino sobre espiritualidad. Ya con las de la milita lo hemos visto, pero dijimos que lo íbamos a retomar para que todos podamos estar en el mismo canal. Eso. Si alguien ya llegó tarde, ya llegue y siéntese, por favor. ¿No? Porque aparte, como quieren poner atención, se sientan hasta acá y van.
Eso es muy fastidioso para la gente que se lleva tiempo, ¿no? Un poquito eso. Y que esto sea muy personal, que esto sea un regalo para nosotros. Fíjense, yo no sé, yo conozco pocas parroquias, y en realidad no porque yo esté en esta parroquia, pero yo conozco pocas parroquias que proponen así una semana de espiritualidad. Casi, la mayoría de los que estamos en los grupos, casi siempre estamos trabajando. Casi siempre estamos trabajando. Y van a ver ustedes qué interesante va a ser este tema. Este día es únicamente de introducción. Saber si mi devoción es auténtica. Saber si mi devoción es auténtica. Y fíjense, ahorita son como unos 40, no menos. Mañana va a ser todavía menos. Porque hay veces que a nosotros nos raspa mucho. Cuando decimos, no le dices porque tú estás haciendo, no le puedes, así lo hemos hecho toda la vida. Ya les he hecho un ejemplo que a mí me lo han repetido, hasta el cansancio. Eso lo hemos hecho desde que el padre contrajo, celebraba ya, desde esto no estaba, así, pero lo han hecho mal. Y no porque lo diga yo, sino porque la iglesia se ha dedicado todo su caminar a tratar de que las personas se encuentren con Dios. Esto es muy interesante. Tratar de que las personas se encuentren con Dios. Y ustedes ya van viendo más o menos por dónde va a empezar el asunto. De tal manera que si tú te has encontrado, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en un grupo de jóvenes, los matrimonios eran los que coordinaban, y los matrimonios cuando presentaban el movimiento decían, aquí formamos líderes. Y sí, de alguna manera, pero eso es muy pobre, ¿no? De manera cristiana eso es muy pobre, ¿no? A lo mejor yo me he encontrado, ahora que me tocó ser el coordinador, ahora que me tocó ser la coordinadora, ahora que ya estoy en el grupo que tanto quería, ahora que ya me toca dar pláticas en los retiros, ahora ya como que ya me encontré o encontré mi lugar. Eso es muy pobre. Eso es muy pobre. Es bueno, pero es muy pobre. Lo que la iglesia propone es encontrarme personalmente con Dios. Y vamos a hacer una línea del tiempo o un camino sobre la vida espiritual. Eso ya lo he repetido algunas veces, pero es importante porque nos va a hacer caer en la cuenta de yo dónde estoy. Yo dónde estoy. Porque a veces como que nos automedicamos. Nosotros, nuestro ministro. Y nos daremos cuenta que eso poco tiene que ver con la verdadera devoción. ¿Estamos? Bien. Entonces, pues vamos. Y les quiero compartir, antes de hacer esta línea del tiempo, acuérdense que hoy nada más es una introducción, es como que se animen, es que quieran como mentalizarse. Por ejemplo, sería muy bueno que buscaran la confesión, o que buscáramos, pues, confesarnos, venir aquí en gracia, porque, pues sí, o sea, es muy bonito esto, y esto te mueve un poquito el tapete, y hasta ahí. No, es que eso es lo, no sé si me estoy dando a entender qué es lo que quiero como sacudir en nosotros, ¿no? O sea, ya llevamos mucho tiempo en esto, y no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos. No queremos apuntarle hacia el encuentro con Cristo. No nada más. Y ahorita vamos a ir poniendo muchos ejemplos que bien, yo pienso que vamos a salir raspados porque. Pero eso no es porque yo lo haya visto en ti. No, o sea, esto pasa en todos lados. Pasa en todos lados. ¿No? Yo hago mucho en otra que en otro convento, que una señora viejita, muy linda, entraba, iba muy así acomodada, todo y se ponía su ropa, ¿no? Y acababa de comulgar, y veía que pasaba el perro, ya le mostraba que los perros estuvieran en la iglesia. Y agarraba luego, le pegaba, ¿no? Esa misma actitud la tenemos a veces nosotros en nuestra vida. Muy reverentes con el Señor, pero así dando como rebotazo a la gente. Entonces, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo para saber exactamente yo dónde estoy parado. Yo.
no andar divagando. Como es una semana dedicada a la Santísima Virgen y vamos a hablar sobre por qué la importancia de la Santísima Virgen, fíjense que el año pasado hablábamos de la Santísima Virgen en los Evangelios, ¿se acuerdan? Sí. Es muy interesante. Miren, si no se acuerdan, en la revista viene. En la revista viene ese cursito que dimos aquí. Y hablábamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan ustedes? Es que me hagan tantita memoria porque era muy rico cuando decíamos Juan, ¿se acuerdan que se la llevó a vivir con él? Sí. Y se acuerdan que decíamos, ¿por qué Juan ni siquiera le llama María? ¿Se acuerdan que en otros evangelios se dice María? O en otros evangelios dice la madre de Jesús. Y en Juan es el único que la trata como mujer, ¿no? ¿Se acuerdan? Y veamos toda la riqueza. ¿Se acuerdan que le dice mujer porque reconocen en ella, reconoce la voz del Padre, ¿no? Cuando dice, hagan lo que Él les diga, cuando las bodas de Caná. Y acuérdense que cuando es la transfiguración, hagan lo que les diga, este es mi hijo amado quien me complace. ¿Se acuerdan de eso? Escuchen. Un poquito de eso. Ahora, hay un pasaje que habla sobre la Virgen María, no la menciona, pero sí la menciona, es decir, no dice directamente María, pero van a ver ustedes qué fuerte, y de ahí es de donde yo quisiera empezar para ver por qué vamos a hablar de la Santísima Virgen esta semana. Bueno, ya algunos los conocemos, pero me da gusto ver gente nueva. No es Mamita María, ¿verdad? No es María, no me escucharon la Virgen de Cuídame, please. Es la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos tardamos un poquito más, pero la Santísima Virgen María o María, cuando hablemos del aspecto como meramente humano. Pero casi siempre nos referimos como la Santísima Virgen María. Está en Juan, capítulo 8, dejen la busca exactamente porque es el 8:41 decía. Fíjense que el Evangelio de Juan viene ya por el capítulo 8, tiene esta confrontación que tiene Jesús con los sacerdotes y los escribas y todos estos. El capítulo 8 empieza con Jesús y la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes de esta mujer que iba a ser apedreada? ¿No? Así empieza el capítulo 8. El capítulo 8 empieza con la mujer que iba a ser apedreada, y acuérdense ustedes que se van uno por uno, ¿se acuerdan? Sin embargo, este conflicto va a permanecer, es decir, pues no les agradó que los evidenciara, no les agradó que les quitara autoridad, y empiezan a tener constantemente cada vez más fuertes los conflictos. Entonces, ¿cómo se llama? Ya después le van a decir, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿No? ¿Tú cómo te atreves? Acuérdense que esta frase la van a repetir incluso cuando los expulsa del templo. Bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Tú quién te crees? ¿Cómo te crees? Y en el capítulo 8, el Señor Jesús empieza a decir, bueno, es que si ustedes conocieran de dónde vengo yo, se darían una idea. Ustedes creen en Abraham, pero yo vengo de alguien que es más grande que Abraham, etcétera, etcétera. Empieza a hacer este conflicto. Entonces, imagínense que ellos, para ellos, el más grande, el que les dio origen
origen al pueblo, sí, lógicamente Dios, pero por la promesa que Dios derramó en Abraham. Entonces la figura de Abraham para el israelita, para el judío, es sumamente importante. Entonces cuando el Señor Jesús les empieza a decir, yo tengo más autoridad que Abraham, imagínense ustedes el choque que empieza a tener, imagínense ustedes el conflicto que se está dando, ¿no? Y vamos a llegar al capítulo 40, al versículo 41, donde dice, nuestro padre es Abraham. Eso, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, esta gente le dice, nuestro padre es Abraham. Nosotros tenemos autoridad de mandar en el templo, nosotros tenemos autoridad de poner todas estas normas, nosotros tenemos autoridad de condenar a esta mujer, nosotros tenemos autoridad de vender aquí en el templo, porque nuestro padre es Abraham. Y eso ya traía toda una larga historia. Es decir, nuestro padre es Abraham quiere decir, nosotros fuimos el pueblo elegido, nosotros somos hijos de la revelación, Dios nos escogió para tomarnos como posesión suya. Es decir, había toda una larga historia detrás, con el simple hecho de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Bien, pues en eso están, cuando el Señor Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. ¿Se imaginan esto? Fíjense, esto es muy fuerte. ¿Por qué estoy insistiendo mucho en eso? Porque van a ver ahorita cómo termina esta historia. Empiezan a tener muchos conflictos y dicen, nosotros sí somos hijos de Abraham. Ya dijimos qué significa. Y el Señor Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y esto va a ser muy interesante. Esto va a ser muy interesante. Ya ahí para los que están durmiendo, despiértenos. Porque esto ya les puede interesar. Porque esto lo podríamos trasladar a nuestros días. Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Nosotros somos consagrados. Nosotros somos milicianos. Nosotros somos renovados. Nosotros, ¿sí me voy a entender? Esto ya nos da ahí un primer como azotón, ¿no? Las obras de Abraham. Ahorita vamos a ver yo dónde estoy parado, pero esto ya nos da como mucha luz. Es decir, esto se sigue repitiendo a lo largo de la historia y eso es lo más difícil de taladrar nuestra cabeza. Es muy difícil porque yo puedo decir, es que llevo, no sé, 15, 20 años siendo catequista o llevo tantos años haciendo esto y no soy mala persona. Es cierto, pero estamos hablando de la verdadera, de la auténtica devoción. De lo verdadero. Es decir, yo no puedo decir que en lo que tú haces haya maldad o haya una doble cara. No, nadie está hablando de eso. Pero quizá nos hemos quedado muy cortos. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Nos hemos quedado muy cortos, ¿no? Entonces, imagínense cuando le está diciendo esto el Señor, imagínense todo lo que alborotó cuando dice, bueno, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Esto les brinca, ¿no? Y dice, bueno, aparte, no solamente les dice, harían las obras de Abraham, sino les dice, no se enojen conmigo cuando les digo la verdad que he oído de Dios. ¿Tú quién eres? ¿Cómo? O sea, tú ni del pueblo. ¿Se acuerdan que estaba dividido por tribus? 12 tribus. La tribu encargada del sacerdocio o la tribu de hacer los servicios sacerdotales era la tribu de Leví. Jesús no era de esa tribu. ¿Cómo te atreves entonces a decir que Dios te habla a ti? O sea, es muy conflictiva esta situación. Y fíjense, pero ustedes obran, escuchen, pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abraham, pero ustedes
no obran como su padre, sino, pero ustedes no obran como su padre. Y esto es lo que dice. ¿Alguien trae la Biblia de Jerusalén? A ver, Juan. ¿Qué dice el versículo 41? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y que ya no. Ellos le replicaron. Nosotros hemos nacido de la constitución. No hemos nacido de la constitución. Otra vez, a ver, pero bien. Otra vez. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Eso lo dice el Señor Jesús, ¿no? Y luego, ¿quién es ellos? Los sacerdotes, los escribas, ellos le respondieron ¿qué? Nosotros no hemos nacido de la constitución. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí ya se acaba la discusión, ¿no? Bueno, ya después va bajando, pero ahí se acaba la discusión. De eso vamos a hablar esta semana. Fíjense, a veces nosotros pensamos que como la Santísima Virgen fue llena de gracia, nada tiene que ver con nosotros. O que como ella fue toda santa, está como en un área aparte. Como que ella no tuviera que haber pasado lo que nosotros. Como que poco tiene que ver su vida con nosotros. Y fíjense, hablando de la verdadera devoción, si nosotros le empezamos a rascar, sí, le tenemos mucha veneración, mucha devoción, pero hasta cierto punto, esta veneración es como, bueno, tú porque estás allá. Nosotros aquí, incluso nos decimos, no, este vaya de lágrimas. Nosotros aquí sufriéndole, nosotros aquí padeciendo cosas que a lo mejor a ti no te tocaron sufrir, o que a tú ahorita ya no tendrías, o que tienen poco que ver con nosotros. Y lo que estamos hablando en estos momentos, pues es algo muy fuerte. Fíjense, imagínense la cara de Jesús cuando le salieron con esta respuesta. Pues tú dirás lo que quieras. Tú dirás que no somos hijos de Abraham. Tú dirás que no hacemos lo que pide la ley. Tú dirás lo que quieras. Pero al menos nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sí. Que tú sí. Porque sabemos de dónde viene. Y sabemos que José es nuestro papá. ¿Sí lo sabía? De eso vamos a hablar. Porque esto es muy fuerte. De esta mujer es de la que vamos a hablar. De ella. Que tuvo que hacer muchas cosas que vamos haciendo nosotros. Fíjense. Vamos a ir haciendo una pequeña comparación. Acuérdense ustedes, por ejemplo, Zacarías, cuando le anuncian que va a ser padre de Juan el Bautista, duda. Y la prueba de que duda es que queda mudo. Ahora imagínense esta jovencita, muy jovencita, seguramente no llegaría a los 14, a los 15 años, cuando le dicen que va a ser la madre de Dios, que no lo entiende, eso hay que tenerlo muy claro, que no lo entiende, pero lo acepta. Esto es como un primer ejemplo. No lo entiende, pero lo acepta. Y toda su vida va a ser de tal manera que lo que yo quiero, a lo que lleguemos Dios mediante el viernes, es que nosotros nos demos cuenta que vale la pena consagrarnos, que vale la pena dedicar nuestra vida a la Santísima Virgen María, no porque sea muy buena, por así decirlo, sino porque tiene algo que ver con nuestra vida, porque va haciendo un camino igual que nosotros de fe, de ir creyendo en lo que no alcanzamos a ver. Tú no sabes si la carrera que estés, tú no sabes si el matrimonio de tu hijo va a funcionar, tú no sabes si esta enfermedad que está pasando en tu casa la vas a librar o van a salir de ella. No lo sabes. Y vamos haciendo un camino de fe. Pero no solo eso,
no solamente ese camino de fe, imagínense, nosotros a veces pensamos que la Santísima Virgen María, bueno, ya Dios le habló, y ella se dedicó únicamente a cumplir la voluntad de Dios porque Dios le había hablado. Esto es mentira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces no tuvo la oportunidad, no tuvo la tentación, por ejemplo, de pecar, ¿no? O de no creer en Dios. Imagínense que alguien le anuncia esto y aparte, el aceptar la voluntad de Dios, vamos a poner aquí otra. El aceptar la voluntad de Dios, aquí, ¿se acuerdan? Las obras de Abraham, si sean las obras de Abraham, harían como Abraham, ¿no? Yo soy, etc. Lo segundo, aceptar la voluntad de Dios seguramente, no me atrevo a decir un número, pero seguramente lastimará a alguien, seguramente. Bien, vamos a masticar esto. Aceptar la voluntad de Dios seguramente lastimará a alguien. Dejar aquella otra relación, llevarte a tus padres a ir a tu casa, seguramente lastimará a alguien. Porque eso fue lo que le pasó a la Santísima Virgen con José. Porque a mí me gusta mucho meditar sobre esta relación de matrimonio, de noviazgo. Incluso una vez lo platicábamos, que la mujer era la que le decía al papá, papá, yo me quiero casar con este hombre, y el que iba a hacer el trato era el papá. Imagínate, María llena de gracia, porque aparte nació sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor se le anunció a los 12, a los 13 años, pero desde su concepción, ella nació sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya se había desbordado en ella. Ahora imagínate, esta mujer, ¿qué le tuvo que haber visto a José para decirle, papá? A mí me llama la atención José. Y luego imagínate, después de estar enamorada, después de estar deseando este matrimonio, que lo tenga que lastimar, porque José no lo entiende, ¿eh? Y es un poquito lo que a veces pasa en nosotros. Cuando tú decides venir a un grupo, cuando tú decides, por ejemplo, es bien complicado cuando, imagínate que tú, por asas o mangas, pues anduviste o estás con otro hombre que no es tu marido. Y ya pues, se viudó, lo que sea, y ahora ya conviven juntos. Que tú quieras venir a la iglesia es lastimarme la vida. Y es hacer todo este proceso de querer cambiar. Cuando te casaste y no te dejaban venir a la iglesia. Es decir, aceptar la voluntad de Dios siempre va a traer como un pequeño daño, no daño porque Dios lastime, no sé cómo decirlo, sino una consecuencia que a alguien va a salir lastimado. Esto vivió la Santísima Virgen María. Y luego tener que vivir escondiéndose, ¿se acuerdan cuando se va a Egipto? Y luego imagínate que en 30 años no pasó nada. Esto es bien interesante. Dios le anunció y en 30 años no pasó nada. Dios le anunció y en 30 años no pasó nada. Eso seguramente ya tiene algo que ver con mi vida. Yo me voy porque este grupo no cambia, yo me voy porque aquí hay gente que dice, yo me voy porque peco más aquí que allá en mi casa. Estas cosas, ¿te imaginas el camino que hizo la Virgen de no saber en 30 años qué está? No se veía, Jesús era un niño normal, salía a jugar, ni siquiera era un niño pobre como los de la colonia. Y luego hay un pasaje de la Sagrada Escritura donde le mandan llamar a su mamá
le dice que sus familiares lo van a visitar a Jesús, hermano, ahí está fuera tu mamá y tus hermanos. Antes de esa cita, dice, ellos lo fueron a buscar porque creían que estaban locos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Piensen ustedes en una madre que vive esto. No saber si lo que su hijo es correcto, no saber si lo que su hijo hace es correcto, si este trabajo le va a ayudar, si se quiso ir al otro lado, si se fue a otro estado para vivir mejor. Esta incertidumbre. Y eso es algo muy interesante. La Santísima Virgen, al no saber qué hacer, lo va guardando en su corazón. Esto no es como mágico, es un proceso de una persona que lleva una espiritualidad, es decir, que tiene un camino de encuentro con el Señor. No es espontáneo, no se da así de golpe, pues sí, pues ella porque era la Virgen, no ella porque el ángel le habló. No es cierto. Eso es lo que queremos quitar, porque por ahí del jueves o viernes, Dios mediante, estaremos hablando como María, madre y modelo. Yo no voy a poder llegar a este día si yo sigo teniendo como estas barreras de decir, bueno, porque el ángel habló, bueno, porque nació sin pecado, bueno, porque fue toda santa. ¿Sí me vas a entender? Y entonces, pues tú eres aparte, pero tu vida nada tiene que ver conmigo. Tú a mí no me puedes enseñar nada porque, pues, qué fácil, tú ya la habías librado desde que naciste. Y no, ella va haciendo un camino lleno de gracia, y es que eso hay que entenderlo. Un camino lleno de gracia, es decir, en cada momento tuvo la oportunidad de fracasar, porque lo mismo, ¿quién nació, por ejemplo, alguien que haya nacido sin la mancha del pecado original? Aparte de la Santísima Virgen, alguien que haya nacido sin la mancha del pecado original. ¿Quién más? Pues ya no. Habla de cuenta. Nadie más, ¿no? Adán y Eva, sí, porque no había pecado original. No, pero piensen en esto. Piensen en esto. Porque son las mismas condiciones. Incluso Eva contemplaba el rostro de Dios, y decidió decirle no al Señor. Comió la mano. Eso nos tiene que hacer pensar, porque si no pensamos que todo se fue dando como por suerte, así ya estaba. No. La Santísima Virgen va haciendo un camino, incluso les digo, igual que el de Eva, sin pecado original. Incluso Eva contemplaba todas las, ¿no? Dios bajaba al jardín y todas las tardes platicaba con Adán. Y ahora sí, en su libertad, decidió decirle al Señor, no. Ay, ¿eso cuándo lo dijo? Es que es la vida. Con su actuar es cuando le dijo, no, contigo no, es lo mismo. La Santísima Virgen tuvo la oportunidad de decirle que no, y sin ver, es decir, sin saber que Dios estaba ahí, después de 30 años que no pasó nada, la Virgen decidió decirle sí. Porque podríamos pensar, es que es una suertudota, ya está ahí. No. Ella tiene algo que ver con nosotros. Y van a ver que va a estar muy interesante. Yo no voy a entender esto. Yo voy a entender al final por qué decimos que nosotros estamos llamados a vivir lo mismo que la Santísima Virgen. Ay, pues sí. Y nos quedamos con esa idea de contemplar a Dios. Qué bonito, ya al cielo. No, es que es muy poco, y es muy pobre. Y eso yo lo entiendo en los niños del catecismo. Dices, bueno, alguien que se va acercando, que es la primera vez que se le habla de Dios, pero no alguien que ya lleva 40 años en una parroquia. Y 40 años de vida activa. Ya no. Esto tiene que reavivarnos, tiene que reenamorarnos de lo que Dios nos llama a hacer. Y luego imagínense, después de 30 años, que empiezan estos primeros signos y que a su hijo lo tachan de loco, que ni ella misma entiende cómo es que él hace estos proyectos, porque pues
cuando se hablaba de la liberación, cuando se hablaba de que vendría el Mesías, pues se hablaba de que iba a ser un gran guerrero, ¿no? Y iba a quitar del dominio romano a Israel. No, nada de eso, al contrario, muere. Y no termina ahí. O sea, no solamente muere, sino que permanece fiel en la promesa de la resurrección, no porque sea su hijo. Llega un momento en que tú le vas creyendo una y otra mentira a tu hijo, porque es tu hijo. Y te haces de la vista gorda. Lo tapas incluso con los vecinos. No, ya le va a caer un trabajo muy importante. No, ya lo mandaron, ya sí, pero tú sabes que es cuento. Pero llega un momento en que ya tú mismo le crees, ¿no? A la Virgen no le pasó eso, porque la Virgen no creía, digamos, personalmente en Jesús, sí y no, o sea, sí en el Señor Jesús, pero ella seguía convencida de las promesas que Dios le había hecho. Es decir, no creo por lo que veo en Jesús, creo por lo que Dios ya me ha prometido y me ha ido cumpliendo a lo largo de la vida. Imagínate el momento entonces de la resurrección cuando ve, no que Jesús resucitó, sí, claro, su Hijo amado. Imagínate la alegría cuando ve que lo que Dios le había dicho se cumplió. Y no solo eso, lógicamente que la Santísima Virgen ha de haber pensado, pues ya, este es el momento de ir también junto con mi hijo, a gozar de todo lo que Dios me había prometido. Pues todavía tenías que quedar un poco aquí en la iglesia. Es decir, el camino de la Santísima Virgen María es el camino de cada cristiano. Es el camino que cada cristiano puede ir haciendo. Un camino de muchos tropiezos, un camino de muchas tentaciones, un camino de querer decir al Señor, ya no, un camino de ir caminando solo por medio de la fe. Se va haciendo este camino, pero convencidos de que las promesas del Señor no serán cumplidas. Es un poquito eso. De eso vamos a estar hablando esta semana. Esta semana vamos a estar hablando. Hoy es la media introducción, yo sé que es la parte más aburrida, porque es importante. Bueno, hablar de la Santísima Virgen María no es un añadido en nuestra fe. Esto hay que tenerlo muy claro. No es un añadido de nuestra fe. Nosotros, algunos católicos, así lo vemos. Bueno, yo con que directo con Jesús, yo con el Señor, y ahí aguas. Porque, bueno, vamos a dejar eso. Vamos a pensar que aquí está el misterio trinitario. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo lo que Dios quiere revelarte a ti. Esto es importante. Todo lo que Dios quiere revelarte a ti personalmente. A eso le llamamos el misterio trinitario, ¿no? O así le vamos a llamar. Todo lo que Dios quiere revelarte a ti. La iglesia tiene todos los medios idóneos, todos los medios adecuados para poder entrar en este misterio, ¿no? Y eso es importante porque yo a veces he escuchado personas, es el mismo Dios, tu Dios y mi Dios. Aguas porque es como, porque no es así, ¿no? Es una imprudencia esto que a veces decimos. Yo entiendo que para no entrar en conflicto, para no pelear, porque es mi cuñada, sí, pero en realidad no. La Iglesia Católica tiene todas las herramientas para poder encontrarnos con Dios, todas. Vamos a hacer aquí como un paréntesis. Bueno, y si yo nací budista, entonces ya no me voy a encontrar con Dios. No, Dios te dará a ti los medios. Pero tú, al formar parte de la Iglesia Católica, tienes todas las herramientas para encontrarte con Dios. Y esto es padrísimo. Les voy a decir 2 o 3 cositas como para que se despierten. Porque
Si tú estás en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica te da todas las herramientas para que tú te encuentres con Dios, no cabe ya en ti, no cabe victimizarse, no cabe, ¿no? Yo soy un marido golpeador porque mi papá era golpeador, o yo tomo porque mi familia todos han tomado, o a mí mis padres me abandonaron desde chiquito, o yo desde muy joven tuve que trabajar, no cabe, no cabe. Y ahorita van a ver. Porque hay personas que nos la vivimos eternamente ahí. Eternamente ahí. ¿Ya les he platicado de mi tía Lola, verdad? No. ¿Cómo está? Mal. Como Y cuando se cura de la rodilla, le duele el brazo, y así se la lleva. Bueno, pues esto nos pasa también en el interior. Ahora le sufro por mis padres, ahora por mis hijos, ahora por el marido, ahora por la mujer. No, si yo formo parte de la Iglesia Católica, tengo todas las herramientas para encontrarme con Cristo, todas. No cabe victimizarme. Claro, todo el mundo pasa por procesos de dolor, eso es inevitable. Pero incluso en medio de estas circunstancias dolorosas, tengo todas las herramientas para encontrarme con Dios. Ya no puedo seguir arrastrando la cobija. Es que mi matrimonio no funcionó. Llevo 20 años haciendo de esto mi mundo. Aguas, porque estamos hablando de la auténtica y verdadera devoción. Fíjate, de tal manera que si este eres tú, ¿no? Y supongamos que pues para acá quieras tu vida, ¿no? Esto no es tan bueno, pero pues ya nos han enseñado eso. Tú primero importas, tú sal adelante, tú libérate, tú sánate, tú. Si esto no es tan bueno, imagínate si aquí está un cambio. Y la vida de la persona ya no gira ni siquiera en torno a ella, ni siquiera en torno a su familia, muchísimo menos en torno a Dios. Todo es el cáncer, todo es el cáncer, todo es la diabetes, todo es la diabetes, todo es mi divorcio, todo es mi abandono, todo es la deuda, todo es que me van a quitar la casa, todo es esto. No. Si tú eres católico, tú tienes todas las herramientas para poder encontrarte con Cristo. Y esto es muy interesante porque si yo empiezo a vivir esto, Cristo deja de ser una filosofía. Ay, no, Fray, ¿cómo crees? Espérense, rásquenle y van a ver que a veces así vivimos. Un Dios de ideas. Un Dios que tenemos aquí en el templo, y quizá venimos mucho al templo, pero que poco tiene que ver con nuestra vida. Que poco aterrizado ahí, en nuestro hogar, en nuestra vida. Un Dios de ideas. Y esto, si vivimos de puras ideas, ay, Dios nos ama, Dios es bueno, la Virgen nos cuida, protégenos con su manto, pero hasta ahí, pues es que nos parecemos mucho a los protestantes, o nos parecemos mucho a los mormones, gente que vive de ideas. No cambia mucho, en la práctica. Por eso quiero saber hoy, en este primer día, yo dónde estoy parado, porque de ahí ya puedo empezar a caminar. Si no seguiré dando palos al aire. No, yo creo que soy buena católica porque pues cada uno pienso, ¿no? Le ofrezco la misa a mis difuntos, y eso. No. Bueno, ¿esto por qué salió? Sí. Porque si estoy en la Iglesia Católica, tengo todas las herramientas para entrar al misterio de Cristo, al misterio trinitario, al misterio divino. Tengo todas las herramientas, todas las herramientas. Yo no puedo ser entonces un católico de segunda, yo me quedo hasta atrás porque yo como que me quiero acercar a comulgar. Esas son pantallas, son falsedades, eso es un padre decía. Cuando yo estudiaba, decía un padre. La capilla era muy chiquita, como la del seminario. Y pues todos nos sentábamos hasta atrás, ¿no? Así, dice. Y
el padre, y fíjense, ahorita me quedó mucho, ahorita, bueno, ustedes saben que la mayoría de los padres diocesanos cobran por misa, ¿no? Entonces dice, ahorita que son estudiantes, todo el mundo se quiere sentar atrás. Dice, pero cuando ya cobren, todo el mundo va a querer estar pegado al altar. Yo no puedo ser como un católico de segunda, yo no puedo ser como un católico de más o menos, no, es que o eres o no eres católico, ¿sí me va a entender? No puedes decir, pues ahí la llevamos, pues ahí más o menos, no eres, no nos engañemos, no eres. Vienes, escuchas, y ahorita ya, yo creo que ya voy a empezar a hacer. Pero la iglesia, al tener todos los medios, tiene un medio por excelencia que nos hace entrar en automático al misterio divino. En automático. Y es la devoción a la Santísima Virgen María. Este es el medio que nos hace entrar en automático en el misterio divino. Fíjense, no estamos hablando nada de la Virgen, ¿eh? Nada de la Virgen. Y van a ver que muchas de estas ideas con las que nos atacan o nos bombardean ahí, cuando van a tocar a nuestra casa, no sé, los testigos de Jehová y estas cosas, en realidad es pura ignorancia de ellos, pero también de nosotros. Vivir la devoción a la Santísima Virgen María es entrar automáticamente en el misterio trinitario, automáticamente en el misterio de Dios, que es entrar de lleno. ¿Por qué? Porque en ella se realiza, en ella se pasa, en ella se cumple ya lo que a nosotros apenas imaginamos, en ella ya se realizó. Es como la muestra, es como la plantilla sobre la que nosotros vamos caminando. De tal manera que no es un accesorio de la fe católica. Eso ya sí se debería o nos debería de prender un poco rojo. Si yo, bueno, tengo una duda. Ajá. Con respecto a la devoción misma de Santa María, pero también con los anteriores que nos dan las ideas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, porque con Agustín dice que Dios también está dentro de nosotros. ¿Cómo conjugar la idea de que Dios está presente en el Santísimo, o sea, fuera de mí, pero a la vez también está dentro? Y la misma devoción a María, no es que esté fuera, sino que también está dentro. ¿Cómo conjugar esa, el exterior con el interior? Ajá, es que es precisamente esto, hacerlo vida, ¿no? Hacerlo vida. Dice un teólogo que se llama Karl Rahner, dice que entramos en constante tensión. Piensen ustedes como en una liga donde amarras una cosa y amarras la otra. Esa tensión que se produce, ese jaloneo, esa es nuestra vivencia. Es cierto, donde a veces vivo de la experiencia, del sentimiento, a veces de las circunstancias. ¿Cómo conjugar? Viviendo. Eso es lo que queremos. ¿Cómo conjugar esto? Viviendo. Es decir, empezando a dar pequeños pasos de ya una relación más auténtica. Por ejemplo, a estas alturas hay gente que dice, es que yo no sé orar. Reza todo, pero no sabe orar. No, es que ya tendrías que dar entonces el primer pasito, ¿no? Ahora, ¿cómo conjugar? Pues viviéndolo. No hay como una receta, no hay como, miren, el primer paso es este, o ahora vamos a hacer así. Más bien es como abrir, ¿no?, el corazón, la mente y decir, pues Señor, aquí estoy. Lo vamos a ir viendo ahorita en esta línea, cómo se va logrando esto, hacerlo vida. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Bien, esta es la devoción más perfecta. No hay otra devoción. Ni bueno, quizás tengo razón, pero me refiero a devoción en cuanto a santos. La devoción más perfecta es la de la Santísima Virgen María. Es la devoción más perfecta. En ella se conjuga la vida del cristiano y la vida de la vida. Un poquito esto es lo que decía Juan. Es que en ella se realiza precisamente esto, ¿no? El querer, el pensar y el obrar. En ella se realizó esto. En ella se realiza esto. Entonces, por eso la tomamos como modelo. Por eso es la veneración o la devoción más perfecta. Porque precisamente en ella se conjuga lo que creemos con lo que vivimos y con lo que estamos llamados a hacer.
un poquito estas tres cosas. Es entrar, ya decíamos, directamente al misterio divino. No hay escalas. Vivir la devoción a la Santísima Virgen María es entrar directamente en contacto con Dios. De ahí su importancia. Vamos a hablar ahora cómo se va haciendo este camino de espiritualidad, ¿no? Ya lo hemos visto ahí con la milicia, creo que también con la OFS, pero para todos los demás vale la pena que lo podamos recordar. Porque entonces a mí me permitirá darme cuenta en dónde estoy. Supongamos que este es el final de nuestra vida. Y hablando en cuestión de espiritualidad, supongamos que esta es bueno, como ya lo hicimos en otro grupo, ya se lo saben. Pero ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo cristiano? Llegar con Dios al paraíso, al cielo, ¿no? Llegar al cielo. ¿Cómo? Ser. ¿Quién dijo? Yo no. Pues todo esto, el cielo, la vida eterna, lo podemos resumir como configurarnos. Configurarnos como Cristo. Como un programa. Fíjense que esta palabra es muy significativa. Configurarnos significa esto, tomar la figura de Cristo, ser otro Cristo. Y esto está lleno de la Sagrada Escritura. Acuérdense ustedes ahí en San Pablo cuando habla de que lleguemos a la estatura de Cristo, etc. Ese es el objetivo de todo cristiano. Ya viene aquí otra reflexión de las que hayamos anotado. ¿Tú entraste aquí para salvar tu matrimonio? Sí, está bien, pero es muy poquito. ¿Tú entraste aquí porque tus hijos eran muy rebeldes? Está bien, pero es muy poquito. ¿Tú entraste aquí porque ya te jubilaste y no sabías qué hacer con tu tiempo y ahora quieres ser ministro? Está bien, pero es muy poquito. Es muy poquito. Y entonces, fíjate, se supone que toda esta es nuestra vida, este es el final de nuestra vida. Y entonces tú haces de un evento, tú haces de esto aquí, salvar mi matrimonio, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Tú piensas que esto es así? Uy, no, yo ya estoy en la iglesia ya 20 años, yo entré y te la vives en esto. Sí, para ti es esto, pero en realidad tú apenas estás aquí. ¿Se acuerdan de este pasaje de la Sagrada Escritura donde dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino? Es que es un poquito eso. O sea, el hecho de que tú lleves aquí 20 años, 30 años, tengas todos tus sacramentos, no es garantía de que estés acercándote o de que estés encaminado a la configuración con Cristo. Y esto yo lo he dicho en el otro grupo. ¿Se acuerdan ustedes de esta frase? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y de esto nos tenemos que hacer unidos. De esto, y este teólogo que les comentaba hace rato, Karl Rahner, también dice, el cristiano del siglo XX, eso lo decía el siglo pasado, el cristiano del siglo XX o es místico, es decir, busca esto, porque finalmente la mística es eso, o el cristiano de este siglo o es místico o se diluirá en el mundo. Ahí no, es como para medir nosotros. Y estas cosas a veces no nos gustan, ¿no? Nos gusta más que nos hablen de Dios con los padres, que se hablen del Padre, que Dios es hijo más. Sí, pero si yo no procuro caminar hacia allá, con todo lo que venga, si yo no procuro llegar hasta allá, estaré perdiendo el tiempo. No estoy ni aquí, ni estoy allá, como sonámbulo en la vida. Y es un poquito hacia allá. Si decimos que la devoción a la Santísima Virgen María es la devoción más perfecta, bueno, vamos a ocupar esa devoción para encontrarnos con Cristo y para que mi vida
suba un poquito de calidad, no que esté mal, sino acercarme un poco con mayor convicción, con mayor fuerza al encuentro con Dios. Un poco. Pensemos que ese es el final de nuestra vida, ¿no? Fíjense, normalmente no empezamos aquí como el día en que nacimos. Pues eso sería absurdo pensar que aquí conocemos a Dios. Vamos a pensar que partimos de una persona indiferente. Seguramente aquí atrás todavía hay mucha historia. Muchos, ¿no? Encuentros, las veces que Dios te ha llamado, de dónde te ha querido rescatar, Pero vamos a pensar en una persona indiferente. Alguien a quien no le interesa hablar de Cristo. A quien no le interesa. Hay gente, por ejemplo, ahora que salieron de misión. ¿Te puedo dejar este líquido? Eso. Vamos a pensar que una persona es indiferente y cómo llega a convertirse en otro Cristo. Otro alter. ¿Cómo hará una persona que es indiferente para convertirse en otro Cristo? Piensa usted, por ejemplo, en San Pablo. ¿Cómo habrá sido su camino? ¿O piensa que ya de que se cayó del caballo se convirtió? Eso sería muy pobre. Eso es de lo que yo quiero que meditemos un poquito. Pensar que las cosas son así por casualidad, a él le tocó en buena suerte, así le pasó a él, y ya, punto, ahí se acaba. Es muy pobre. Bueno, si me hubiera tocado a mí, a lo mejor yo también sería santo. No, eso es muy pobre. Seguramente tuvo que hacer todo un camino. Todo un camino. Y vamos a empezar con esta primera parte, a la que le vamos a llamar, piensen ustedes en un indiferente, en alguien que no viene, ya le invitaste a un retiro, y no dice que no, o no dice que es ateo, no dice que no le gusta nada de avión. Déjame ver, tengo trabajo, yo te aviso. Ya la avión. La mayoría. Resulta que esta persona vive un retiro, viene a una semana de estas de Mariología, lo que sea, y le mueve un poquito ahí el tapete. Le mueve un poquito el tapete y entra a un grupo. A esta parte le vamos a llamar discipulado. Es decir, las personas que tienen un encuentro que es un flashazo suficiente para acercarse a la iglesia, para querer saber algo de Dios. Un discipulado. Ahí, don Julio, ¿se podrá abrir esta ventana? No tienen como que ya no estamos. A ver si se puede abrir un poquito, ¿no? Ay, que corta un poquito el aire. ¿Esta también se abre? Bueno, a ver si. Bueno, estamos pensando en esta persona que viene un retiro, viene un encuentro, algo, lo que sea. Piense cada uno de nosotros en cómo es que llegamos aquí. ¿Qué fue lo que nos movió? Fíjense, eso tendríamos que ir haciendo pequeñas correcciones. Si lo que a mí me movió no es encontrarme con Cristo, busca algo, vete a un retiro, algo en Semana Santa, búscalo. No, es como para ti, pues. O sea, si tú llegaste aquí de mera casualidad, pues sí, qué bueno. Y ojalá esto te ayude en el problemita que ahorita tienes. Pero el problema va a ser que cuando soluciones este divorcio, cuando soluciones esta depresión, cuando soluciones esta enfermedad, te vas a ir. Y te vas a ir quizás hasta más vacío de como llegaste.
¿no? Porque entonces vas a pensar que conociste a la iglesia y no te llenó. No es cierto, no la conociste. Mira, me vuelves a preguntar cuando veamos aquí. Aquí, porque vas a ver que cuando ya lleguemos aquí, ahí vas a decir, ya. Ahorita estamos en una persona que no sabe de estas cosas, ¿eh? Vino porque su matrimonio se está desbaratando. Vino porque ya es jubilado. Vino porque se siente solo en casa. Está bien. A lo mejor así llegamos muchos de nosotros porque Dios habla de muchos medios. Pero a lo mejor pues, deberíamos de buscar un poquito, tener un retiro de a de veras. Un retiro de a de veras, no de, ay, oye, va a haber el retiro de papás y padrinos y yo ahí escucho un poquito. No, un retiro de a de veras. Buscar encontrarme con el Señor ahí en un momento de silencio y decir, esta es mi vida, este soy yo. ¿No? Y aparte es muy bonito que uno de nosotros te va a decir, bueno, ¿a ti cuándo te llamó el Señor? ¿Cuándo te llamó? ¿Cuándo te convirtió? ¿Cuándo te cambió la vida? Yo me acuerdo que fue en una confesión donde lloré y saqué todo y dije, Señor, dame la fuerza. Y ya no volviste a pegar, no, sí, quizás está mal, pero yo me acuerdo que en ese momento yo decidí entregarle mi vida. Eso basta. ¿En qué momento? No sé, yo venía aquí porque cobraba ya para la entrada, porque... ¿Sí me voy a entender? No es que esté mal, pero ahí figura todo menos Cristo. ¿Por qué viniste esta semana? Ah, me invitó una de la milita y como le debo dinero, pues no decirle que no. Resulta que esa persona vive un discipulado. ¿Qué quiere decir eso? Le mueve tanto esto, y todos conocemos porque la mayoría hemos pasado por este estado, que tú entras nuevo, inexperto, no sabes nada, pero quieres que te platiquen todo, que te cuenten todo. Va a haber plática de la Virgen, yo voy. Va a haber plática de Jesús, yo voy. Va a haber plática de cómo poner uñas acrílicas, yo voy. Todo. Queremos llenarnos de todo. Eso está bien porque es como el primer impulso que el Señor ha suscitado en nosotros. Porque el Espíritu Santo habita desde nuestro bautizo, ¿no? En nuestra en nuestra confirmación, nos enviaban como discípulos y misioneros. No sabemos nada de eso. Nada de eso. Y ahora, fíjense, si tú volteas para atrás, gracias a esa deuda, que casi nos quitan la casa, gracias a esa enfermedad, gracias a esa partida, yo decidí voltear a ver al Señor. Eso es maravilloso. Ah, bueno, porque aparte vamos a hacer un paréntesis. A eso se le llama providencia o divina providencia. ¿Qué es esto? La divina providencia es que incluso de un mal, o Dios permite, no que suscite, pero Dios permite un mal porque pueda sacar un bien mayor. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque si tú te volteas a ver cuando llegaste aquí, ¿no? Ahí toda llorona en la banca de atrás, que ni te querías confesar, y que ahora tú pudieras ver a esa persona que está ahí y ver todo lo que el Señor ha hecho en ti, es que sin duda un encuentro, hay un flashazo de Dios. Y entonces viene esta etapa que se llama discipulado. Y digamos que este discipulado me dedico, vamos a ponerla así, me dedico a oír, me dedico a llenarme de Dios. Oír, llenarme. Vamos a ponerle como que, vamos a ponerle así, es la etapa de
enamoramiento. Y todos hemos vivido esta etapa. Es la etapa de, ¿te toca lavar baños? Sí, yo donde estén contando este regla. Es esa etapa, ¿no? Y te vas a quedar destinado a lavar las ollas. Es esa etapa. Querer llenarme, querer, todo es perfecto, ¿no? La coordinadora se trata de la fregada, pero es para el Señor, para gloria de Dios. Es esa etapa, que no es mala, no es mala, ni estamos siendo pensados por eso. Que bueno, no, incluso, bueno, cada uno debería de recordar cuando llegó aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que a mí me pusieron así en un retirito de jóvenes, ¿no? Tú vas a dar una plática, pues sin saber y todo nervioso, ¿no? Pero es que esas cosas se te quedan como grabadas. Cuando el Señor tuvo a bien llamarte, así. Esto es muy, vamos a hacer otro paréntesis. ¿Qué hora es? ¿Puedo seguir haciendo paréntesis? 6:30 ya. Bueno, que la dejemos a la mitad. Fíjense, hay este pasaje donde dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Se acuerdan de este pasaje? Señor, tú lo sabes todo. Eso es muy hermoso, porque, bueno, venimos de que Pedro lo había negado, etcétera, se encuentran ahí, después de que lo reconocen cuando él estaba ahí en la playa pasando unos peces, y entonces el Señor lo va a llamar y le dice, Simón, hijo de Juan. Esto es muy interesante porque toda la vida le había llamado Pedro, y lo regresa a su realidad. Simón, hijo de Juan, así lo conoció, ¿no? Y es como hacer eso un poquito nosotros, ¿no? Ahorita a lo mejor eres la coordinadora, o eres el fraile, o eres la ministra, es como que te llamara aquí Carlos, hijo de Alberto, ¿no? Simón, hijo de Juan. Se regresa a lo que tú eras en un principio, a tu nada. Y le dice, el texto en realidad dice así, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, y como que no le cree, ¿no? La pregunta ya no es, ¿me amas más que estos? Le vuelvo a decir, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no más que estos. ¿Me amas? Quizá como alguno de estos, ya no más. ¿Me amas? Sí, Señor, tú. Y lo deja pasar el Señor, ¿no? Y fíjense qué hermoso es. ¿Qué es lo mínimo que se le pide a una persona? Lo mínimo. Respeto, cariño, lo mínimo, ¿no? Ya, caramba, ya para vivir juntos, tantito cariño, ya no un amor apasionado. Lo mínimo, cariño. Y fíjense, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y fíjense que Pedro lloró. Pues sí, porque tú sabes que te amo más que los demás, que a veces ni siquiera te amo, que a veces lo único que tengo para ti es lo mínimo, lo mínimo. Y eso le bastó al Señor para nombrarlo el príncipe de los apóstoles, o el primero. Eso es maravilloso. Dios se conforma con nuestras migajas. Es un poquito eso. Por eso ya les decía, no para conocer más, sino para amar mejor. Esto que tú me permites venir, porque esta semana a lo mejor del trabajo me vengo para acá, porque todavía tengo que llegar a aprender ahí las cosas del hogar, corriendo, sí, pero que esto sirva no para conocer más, sino para amarte más. Hay personas que así llegan y te dicen todos los cursos de los que han estado, yo fui a la organización, y fui al curso de la politicia, y fui al de la... Bueno, ¿vienes aquí o vienes a pedir trabajo? Porque parecía que están yendo como su currículum, ¿no? Mira para allá. Ya fuiste a los administradores, ya fuiste a representante a nivel diocesano. Esto es para amar más, nada más. Para poder corresponderle un poco al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Bien. Entonces, el discipulado se caracteriza por este enamoramiento. Quiero participar, quiero venir, quiero entregarme, pero aquí únicamente me lleno.
cuando llega esta etapa de que me estoy llenando, llega una segunda etapa, donde ya no basta únicamente venir a escuchar, eso sería lo ideal. Ya no basta únicamente venir a escuchar, yo también ya quiero aportar algo. Ya se me quitó esa pena, ya se me quitó ese vivir como escondido, como el nuevo. Ahora yo quiero ya también aportar un poquito. Y a eso le llamamos apostolado. Y el apostolado se va a caracterizar por dos cosas. Dar y darse. Fíjense, eso es muy interesante. Esta persona que era indiferente, que queda de misa cuando le nace de corazón, esta persona tuvo un encuentro, un momento, algo pasó en su vida y decidió venir a esto. Si empezáramos a preguntar en el fondo, ¿quién realmente quería participar de la iglesia? Muy pocos, casi nadie. Casi nadie fue su sueño ser partícipe de la iglesia. Incluso yo he platicado con algunos y dicen, pues yo estoy de coordinador porque no había quien ni modo de dejar el cargo. Yo estoy en esto porque me embaucaron y pues ya ni modo de dejar. Es decir, pero no ha sido el ideal de nadie, o de muy pocos. Primero empiezo a llenarme, a conocer, a participar. Llega un momento en que yo también ya quiero dar algo. Y entonces viene esta etapa del apostolado, que consiste en dar, ¿no? Y es muy interesante. Porque, por ejemplo, ahorita que vamos a hacer esta semana, pues si quieren yo les coopero con una caja de galletas. Pues si quieren yo les coopero con unos refrescos. Es decir, yo doy, pero hasta ahí. Yo doy. Pues si quieren le pagamos a alguien para que venga a hacer el aseo. Pues si quieren, contratamos una camioneta que nos lleve las cosas a la casa. Es decir, es la etapa de dar. Sí, ya no solamente llenarme, ya no soy el nuevo, que le gusta únicamente recibir pláticas, sino que ya también quiero aportar algo. Pero en un primer momento casi siempre es cuestión material. Dinero o especie, algo. Y después damos un segundo pasito para dar y darse. Ya empiezo, y esto es, fíjate, ¿quién iba a pensar que tú o que nosotros, tan llenos de egoísmos, fuéramos capaces de dar algo sin esperar nada a cambio? ¿Quién iba a pensar que ahora podía hacer algo de manera desinteresada, sin cobrar, sin quejarme? Este es un camino de espiritualidad, donde el objetivo es parecerle a Cristo, ser otro Cristo. Tenemos que hacer, y hasta aquí le vamos a dejar, porque hay personas que creen que la vida espiritual es únicamente y nos falta todavía. Mañana Dios mediante, porque justo en esta línea empieza la consagración. ¿A la mitad? Entonces, fíjate, hay personas, y les digo esto donde está por intenso, porque hay personas que decimos, yo soy consagrado de la milicia, del Sagrado Corazón, de lo que sea. Yo soy consagrado, sí, mamacita, pero te la vives aquí. Te la vives aquí. Toda la vida queriendo recibir, queriendo que alguien te hable de Dios, queriendo que todo el mundo te sobe la espalda. No, eso fue bueno en un primer momento, te impulsó, te motivó. Incluso hay personas que dicen, bueno, dar y darse. Pero cuando viene la siguiente etapa, ya no. Dar y dar. Y van a ver, acuérdense de esto porque ahorita ya no nos da tiempo, pero vamos a llegar hasta allá, porque yo tengo que ver en dónde estoy, para que cuando yo sepa, estoy aquí,
yo pueda ya hacer algo de mi vida. En cuestión espiritual, yo pueda decir, yo necesito trabajar en esto para poder configurarme con Cristo. Porque si no, sí, serás, no sé, no sé, ¿qué cargo será aquí como el más grande? No sé, ¿no? Serás como la párroca, pero aquí. Pues es la, Pero aquí, ¿sí me voy a entender? el consejo parroquial, Y ¿no? esto de nada sirve, de nada sirve. Consejo parroquial. Si yo estoy aquí, de nada sirve. Y el problema es que nos lavamos la cabeza algunas veces pedaleando entre esto y esto. Ah, para mandar, para trabajar, yo casi no sé, yo esto no lo veo, esto no. Pero, es decir, a veces nos la pasamos entre esto y esto, entre esto y esto. Y aquí se derivan toda una serie de cosas, que ya me sacó la lengua, me voy. Que ya me pidieron cooperación, ya no vengo. Que quieren que hagamos el aseo, yo ese día no puedo venir. ¿Sí deben entender? Toda la vida en esto, toda la vida en esto, toda la vida en esto. Y falta muchísimo más para poder tener una verdadera devoción. Es decir, querer dedicar mi vida completamente a Dios. Y bien dedicada. Porque hay personas que no, yo ya soy de Dios. Ya a mi marido, a mis hijos no los pelo. No es por ahí. Yo a mi casa ya ni me paro porque todo el día estuve en la iglesia. No. Ustedes, fíjense, se ríen. Pero es la verdad. Pero es así. Fíjense, en serio, yo no quiero quemar a gente, pero yo digo, bueno, ¿cómo le hará esta persona? Está en 8 grupos y viene a misa y dices, esto será lo que le está pidiendo Dios. A lo mejor su entrega, su devoción, no es plena, no sé cómo decirlo. Porque sí puede ser muy desde muy buen corazón, lo hace realmente por ayudar, por servir. A lo mejor te das cuenta que hay una cierta desviación. Porque lo vamos a ver Dios mediante mañana, aquí hay ciertas trampas, ciertos hoyos donde el enemigo nos va a querer dejar. Aquí, por ejemplo, el primero hoyo es, a ver, ¿para qué vas? Ya vas a misa cada 8 días, ya le confiesas, ya no les seguimos, ya aquí está bien, ¿para qué cambiar? ¿Para qué dejar este vicio? ¿Para qué ser mocho? Eso te va a tener más problemas, dedícate. Estas ideas, primero cumple en tu casa, ya no vas de parón. Estas ideas no son de Dios. Y vamos a empezar a encontrar varias trampas, por ejemplo, falsas justicias. Falsas justicias. Querer como quedarme ahí. Querer como que ya estoy bien, antes no venía, antes era un borracho, ahora yo estoy aquí en la iglesia, ya vengo. Y nosotros mismos nos engañamos pensando que ya esto está bien. Bueno. Con eso quisiera terminar. Esto grábenselo porque, miren, al demonio no le interesa tu vida. No, o sea, tú no eres importante. A él no le interesa si sufres, si vives, si mueres. Lo que sí le interesa y le preocupa es que tú tengas una relación con Dios. Ahí sí agua. Eso le fastidia. No, tú ve a misa. No, tú comulga. Aunque no tengas conciencia, tú ayuda a la iglesia, da tu limonita, trae galletitas, ayuda a acomodar las sillas. Pero no tengas una relación con Cristo. Eso sí me preocupa. Que tú quieras entregarte plenamente a Cristo. Que tú quieras dedicarle tu vida a Cristo. Ahí sí me preocupa. ¿Sí me voy a entender? Y a lo mejor nosotros ya caímos en alguna de esas trampas. Yo estoy bien aquí.
sí, ayudo. Antes le pegaba a mis hijos, ahora ya no les pego, ya tienen 40 años. Ahora al revés. Ahora le pegan a él. Como que ya la libré, ya soy una persona de bien. Sí, pero no basta con ser buenas personas. Sin santidad, nadie verá a Dios. Esto fue solo la introducción. Vamos a dejar unos 15 minutos, creo que quedan, ¿no? ¿Cuánto queda? Como para hacer un pequeño descansito, ¿no? Mañana vamos a terminar con esto y vamos a ver entonces ya la humanidad de la Santísima Virgen María, la humanidad, su maternidad, para después ver cómo ser modelo y después ya hablar de una consagración, ¿no? Entonces mañana terminaremos esto, ya muy breve, ya sin tanta introducción, muy breve, y hablaremos de la humanidad de la Santísima Virgen María. Muchas gracias. Oigan, regálenme 5 minutos de su atención, por favor. Bien, pues a mí este tema ahí de la vida eterna, pues se me hace muy atrayente, se me hace muy interesante. Hace tiempo, pues hice un pequeño escrito sobre esto, a lo mejor lo hablaríamos después. Es decir, sí, nosotros aspiramos a la vida eterna, al encuentro con Cristo, pero ¿qué hay en medio? ¿No? A eso le llamamos una experiencia liminal o una experiencia tipo fuente. Tu objetivo está del otro lado, pero el hecho de que tu objetivo está del otro lado no significa que construir el puente no sea importante. De hecho, es tan importante que ya al construir el puente puedes pregustar la vida eterna. Un poquito de eso. Entonces hice un escritito de eso y pues buena prensa tuvo a bien publicármelo. Entonces, pues miren, estamos juntando libreritos y todo. Y pues lo estamos vendiendo aquí, ya sea aquí en la oficina o aquí lo podemos traer el día de mañana o algo así. Cuesta 100 pesitos, ¿no? Y pues muy contentos porque es un trabajo de la orden. Se llama Llamados a lo Infinito, Esperanza y Espiritualidad Franciscana, escrito por un servidor. Entonces, pues si a alguien le interesa, si quiere hoy o mañana o así, ¿no? Pues los tengo en mi cuarto, la verdad. Pero en la sacristía hay. ¿Sale? Pues muchas gracias, nos vemos mañana. No, si no hay aquí, bueno, aquí tenemos, pero en todas las librerías Buena Prensa está, ¿no? Incluso yo le quise llevar uno a mi papá y se me olvidó y lo compré en la librería de Tijuana y ya había. Oh. Pero van ustedes ahorita tienen, no, hoy no, mañana, renovaciones mañana. Muy interesante.